El crecimiento urbano desordenado es uno de los principales agravantes de las inundaciones en Milagro, que hoy dejan 12.000 afectados. Durante 30 años, ese cantón de Guayas soporta el mismo problema con la llegada del invierno. Los técnicos de la central Toachi Pilatón admiten que una falla en el procedimiento de limpieza de sedimentos causó que el agua sobrepasara su nivel y una parte de la infraestructura se inunde. Selec asegura que no hubo daños mayores. 2 explosiones simultáneas sacudieron el norte y sur de Machala. El ataque fue contra las viviendas de abogados y es parte de la división del grupo criminal Los Lobos, que se disputa en la provincia de El Oro. Cristian Fierro y Carlos Serrano, los 2 jueces por los que se destapó el escándalo en torno al expresidente de la Judicatura Mario Godoy, notificaron por escrito la sentencia contra el serbio Yezdimir Serdán. El Consejo de la Judicatura aseguró que el fallo fue posible porque les brindaron garantías para su trabajo. Tras 4 días de búsqueda, los bomberos de Pichincha, Imbabura, localizaron el cuerpo de Héctor Enríquez Ruiz en el kilómetro 22 de la vía Loac-Santo Domingo. Él desapareció hace 8 días cuando fue asaltado en el norte de Quito. El régimen extremista del Talibán en Afganistán legalizó el maltrato a la mujer y niños. Un nuevo código penal permite a los esposos golpear a sus parejas bajo la excusa de ser una medida disciplinaria. El ecuatoriano William Pacho fue titular y destacó en la clasificación del PSG a los octavos de final de la Champions League. Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres. Especialistas concluyen que la salsa no morirá, pese a perder a uno de sus mejores exponentes, Willy Colón. El género sigue enriqueciéndose y evolucionando, con nuevos exponentes de alta calidad musical. En el cantón Milagro, en Guayas, más de 300 personas permanecen en el albergue habilitado para asistir a los damnificados por la inundación que ayer afectó al 90% de ese cantón. Pero ¿por qué siempre en esta época sucede lo mismo en ese territorio? Con esta noticia, amigos, comenzamos Televistazo Estelar. Bienvenidos. Los esperamos también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play desde cualquier parte con un dispositivo móvil. Milagro bajo el agua. Este miércoles el alcalde Pedro Solínez señaló que la mitad de Milagro continúa anegado y que la cifra de afectados llega a 12.000 personas. Desde la mañana, personal del Cuerpo de Bomberos y rescatistas de otras instituciones continuaron con las labores de evacuación de las familias. Veamos. Con el agua hasta el cuello. Así amanecieron los habitantes de las cooperativas Margaritas 1, 2 y Samanes en el oeste de Milagro. 3 de los sectores más bajos y de mayor vulnerabilidad de este cantón de Guayas. Con ayuda de un bote inflable, 4 rescatistas del Cuerpo de Bomberos llegaron este miércoles hasta la casa de Gabriela Álvarez, en Margaritas 2, para evacuarla junto con 6 personas más de su familia. Queremos ir al albergue, 3 familias están aquí. ¿Cuántas personas? Alrededor de 15 personas, sino que hay varones que se quedan en la casa porque se sabe que el amigo del ajeno, repito, se lo lleva a las cosas. 50 rescatistas trabajan en las tareas de evacuación, según el capitán Alejandro Sansi, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Milagro. Las personas que se encuentran en el sector requieren de ser evacuadas a casas asistenciales, a casas de familiares. Los afectados son trasladados hasta la unidad educativa 17 de septiembre, habilitada desde el martes como albergue temporal. Ahí, en medio de lágrimas, Félix Borja comentó que tuvo que dejar su trabajo para ir a rescatar a su hija y esposa con discapacidad antes de que el agua les impida salir. Sí, quisiera volver a la casa porque no es lo mismo. En mi casa. Unas 310 personas permanecen en este albergue, en el que se han implementado áreas para cocina, comedor, baños y donde personal del MIES y del Ministerio de Salud Pública brindan asistencia psicológica y médica básica a los damnificados. Tengo a mi papá que tiene esquizofrenia. Y miren, en este momento, aquí como estamos, tampoco lo podemos tener aquí porque a las personas que viven ahí les hace daño, está pegándole. Según el alcalde Pedro Solínez, la
ausencia de lluvias en las últimas 24 horas ha permitido el drenaje de las aguas estancadas y que la inundación disminuya del 90 al 50%. Por ahora las tareas de evacuación continúan y, de ser necesario, las autoridades habilitarán un segundo albergue para trasladar a más familias damnificadas por el temporal. Y ahora vamos a revisar, amigos, cuáles son los ríos desbordados en Ecuador. Hasta la fecha, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contabiliza 17 crecidas en toda la costa ecuatoriana. Guayas encabeza la lista con 9 desbordamientos. Estamos hablando de el río Milagro, también el río San Miguel, justamente en el cantón Milagro, el río La Zapata en el Empalme, el río Congo en Balsar, el río Pula, esto en Daule, también el río Los Amarillos en Juján. Además, los ríos Vinces y Huachapeli en Salitre, también los ríos Canaán en Pedro Carbo. Pero hay otro grupo también de estos afluentes que en el caso de la provincia de Los Ríos han crecido por las lluvias de los últimos días. Estamos hablando de 8 afluentes que se han desbordado en ese punto de la costa ecuatoriana. Hablamos del río San Vicente en Quinsaloma, el río Catamara en Urdaneta, también el río El Lechugal en Ventanas, el río Cristal en Montalvo, el río Chilintomo, esto en el cantón Babahoyo, río Caracol también en esa zona, río San Pablo y el río Babahoyo, reitero, en el cantón del mismo nombre. Esta es la situación con los ríos que, según la Secretaría de Riesgos, se han desbordado en los últimos días. Si ustedes viven en los alrededores de estos afluentes, tengan por favor muchísimo cuidado. Y seguimos hablando de la situación de Milagro, que es uno de los cantones de Guayas más afectados por el invierno. De hecho, su población lleva más de 30 años soportando inundaciones y, según la alcaldía, se debe al crecimiento desbordado de la ciudad. Pero también hay un problema con su ubicación geográfica. Estefanía Arias habló con un experto para explicarnos en detalle la situación de ese territorio. En cada invierno, Milagro es uno de los cantones más castigados por las lluvias. Es la emergencia más reciente, pero seguramente no será la última. Los habitantes de Milagro llevan ya 30 años soportando este tipo de inundaciones masivas. El alcalde Pedro Solines asegura que el 60% de Milagro cuenta con alcantarillado, así que esa no es la causa de las inundaciones. Solines le echa la culpa al crecimiento desordenado de la ciudad. Aquí se ha identificado, y lo he identificado yo, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que se llama Milagro 2040, 10.432 familias que siempre estarán en situación de riesgo, porque permitieron y legalizaron que se asienten al lado de las orillas de los ríos en zonas bajas. Antes de Solines, el cantón estuvo casi una década bajo la administración del social cristiano Francisco Azán, del 2014 al 2023. Según registros del municipio, recién en 2021 se construyó el alcantarillado en la zona de San Miguel, hoy la más afectada por el invierno. Es uno de los cantones que está más bajo en la cuenca hidrográfica de este sector. Tenemos aguas arriba, aportes de agua de Simón Bolívar, de Juján, de Naranjito, del Triunfo, de Bucay. Para el experto en hidrología de la Universidad de Milagro, Omar Yagual, que desde 2022 investiga el porqué de las inundaciones en Milagro, hay zonas susceptibles a estos efectos del invierno donde nunca se debió habitar. Esto porque el río Milagro cruza de este a oeste por toda la ciudad. Su longitud total es de 78 kilómetros. Esto convierte al cantón en una superficie susceptible a inundaciones, pero afirma que hay una solución para que el impacto del invierno no sea de esta magnitud. Hacer un desvío o un canal artificial en donde se vaya el exceso de caudal que genera, este problema de la inundación de todo Milagro a un drenaje natural mucho más grande como es el río Babahoyo. Un proyecto que podría tomar 2 años con un costo aproximado de $60 millones. Por lo pronto, la alcaldía dice que seguirá trabajando en la limpieza del sistema de drenaje para que el agua baje en las zonas afectadas. Doachi Pilatón, ¿fallo o negligencia? El
El gerente de Hidrotoapi y el subgerente de producción reconocieron que una maniobra riesgosa de limpieza de sedimentos en Toachi, Pilatón, generó un fenómeno hidráulico inesperado. 8 días después mostraron la mini central ya drenada y con equipos recuperados, salvo la turbina de 1.4 megavatios que estará apagada hasta marzo. Hernán Higuera recorrió ese complejo hidroeléctrico. Veamos. 8 días después de la inundación en la mini central Toachi, el gerente de esta hidroeléctrica y el superintendente de producción del complejo Toachi Pilatón salieron a explicar que en el proceso de limpieza de sedimentos se intentó hacer un procedimiento nuevo y de riesgo, que desafortunadamente no salió bien. Le digo, es un evento que se suscitó y estamos nosotros en análisis en este momento para mejorar nuestro procedimiento de maniobras, porque se tenía que hacer únicamente con la condición del embalse en proceso de descenso. Que intentaron conectar el agua de Sarapullo con Ayuriquín y lamentablemente ocurrió lo que denominan ellos fenómeno hidráulico. Reconocen que el proceso es nuevo y que no esperaban la inundación. Era un posible riesgo, realmente es un riesgo de esos que no sé, que estaba contemplado, pero tenía un mínimo probabilidad de que se ocurra. Afortunadamente, esa riesgosa maniobra no cobró la vida de los técnicos del cuarto de máquinas, que hace una semana estuvo completamente inundado y hoy se mostró así, limpio y, según el gerente de la hidroeléctrica, funcional. Se logró, dice, drenar toda el agua y la mini central ha recuperado los equipos, según él. Se han hecho labores de recuperación, intervención en los equipos y están habilitados. Pero la turbina, que genera 1.4 megavatios y que representa el 0.23% de generación de este complejo, está apagada. Y así permanecerá hasta los primeros días de marzo, pues se espera que la hidroeléctrica recupere su embalse y para eso aún hay que limpiar la gran cantidad de sedimentos acumulados. Tras un año récord en exportaciones, el optimismo para 2026 se ve eclipsado por nuevas tensiones comerciales. Desde ayer, Colombia ya impuso aranceles a decenas de productos ecuatorianos, mientras que Estados Unidos mantiene gravámenes que frenan el crecimiento. Esto genera una afectación económica y pone en riesgo miles de empleos. Lenín Artieda con el informe. Nunca la ha tenido fácil el exportador ecuatoriano. Problemas de competitividad, de productividad, temas laborales, una burocracia excesiva han estado siempre sobre la mesa. Y sin embargo, el 2025 fue un año de cifras récord que alimentó optimismos para 2026. Hoy se suman dos nuevos obstáculos, los aranceles del 30% que desde el 24 de febrero Colombia le impuso a 73 subpartidas agrícolas e industriales, abarcando la tercera parte de las exportaciones ecuatorianas hacia ese país. Y también los aranceles del 10% que Estados Unidos mantiene a 13 de los 25 de nuestros principales productos de exportación, entre los que se encuentran el camarón, las flores y las conservas de atún. Si hablamos de riesgo económico, las proyecciones inicialmente señalan que en el caso de Colombia serán $5 millones semanales, 580 empresas afectadas, 40.000 empleos en riesgo. Los aranceles estadounidenses frenarían el crecimiento de las exportaciones a un 7% en 2026. Pese a esto, el gobierno señala que se está trabajando en 15 acuerdos comerciales para diversificar mercados y generar nuevas oportunidades al sector exportador. Sin embargo, eso es algo que se está gestionando y que no se sabe cuándo estará cerrado. Así es que para los exportadores este año no dejará de ser de incertidumbres y eso no los asusta ni les resulta novedoso. Ya han tenido que afrontarlo antes y sin embargo han crecido sostenidamente. De todos modos, los gremios instan a que se retomen los diálogos bilaterales con Colombia y a la pronta firma del acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos para estabilizar en algo el panorama. La canciller Gabriela Sommerfeld señaló que los diálogos entre Ecuador y Colombia se mantienen pese a la guerra arancelaria. Además, confirmó que el presidente Daniel Noboa sí asistirá a la cumbre de presidentes convocada por Donald Trump en la Florida, prevista para el próximo 7 de marzo. Paul Romero con más detalles de las declaraciones de la funcionaria. Pese a la tensión comercial entre Ecuador y Colombia por la imposición de aranceles, se mantiene el diálogo entre los dos países, según la canciller Gabriela Sommerfeld. ¿Se rompió el diálogo con Colombia? No, se mantiene el diálogo. Nuestro embajador en Colombia tiene permanente
comunicación en Colombia con las autoridades y lo propio hacemos aquí. Desde este martes, Colombia impuso el 30% de aranceles a 73 subpartidas agrícolas e industriales, la tercera parte de las exportaciones ecuatorianas al vecino país, mientras que Ecuador aplica el mismo porcentaje a todas las importaciones colombianas desde el 1 de febrero, con un impacto superior a los $500 millones anuales si se mantiene la medida, según las cámaras de comercio. La canciller evitó dar detalles de las repercusiones económicas por los aranceles recíprocos. Me comprometo a llamarles a una rueda de prensa junto a las autoridades que tienen la competencia en esta materia, porque son este rato una materia arancelaria y comercial. En otro tema, la ministra confirmó el viaje del presidente Daniel Noboa el próximo 7 de marzo a Florida, Estados Unidos, a la cumbre convocada por el presidente Donald Trump con líderes de América Latina y el Caribe sobre temas de seguridad, combate al narcotráfico, crimen organizado, migración. Justamente se va a tratar temas que nos unen. ¿Qué es lo que nos une? Primero, nos une identificar las mismas amenazas e identificar las mismas oportunidades para cooperar. La canciller dio estas declaraciones en el Palacio de Najas en Quito durante el lanzamiento del programa de becas para 2026 en 46 países y el programa de migración circular para proyectos laborales. Trump, Estado de la Unión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se atribuyó la caída del narcotraficante alias El Mencho en la operación que desató episodios generalizados de violencia en México. Trump dedicó parte de su mensaje anual sobre el Estado de la Unión a su lucha contra los cárteles de las drogas. Habló además de la captura de Nicolás Maduro y calificó al régimen venezolano como su nuevo socio. Mr. Speaker, the President of the United States. Donald Trump llegó al Pleno del Congreso para el mensaje anual ante representantes y senadores, todo el gabinete, jefes militares, Corte Suprema e invitados. Había ofrecido dar un discurso extenso, dijo que tenía mucho de qué hablar. Su intervención ha sido la más larga hasta ahora, 1 hora con 47 minutos. Dedicó gran parte a la economía estadounidense. Our nation is back. Bigger, better, richer. Nuestra nación está de regreso, dijo, más rica, más fuerte que nunca antes. Hablaba entonces de la política exterior y el combate al narcotráfico, también en la frontera con México. Durante años, grandes extensiones del territorio de la región, incluyendo grandes partes de México, han estado controladas por carteles de la droga asesinos. También hemos derribado a uno de los capos más siniestros, ya lo vieron ayer, dijo Trump. Se refería a la operación del domingo, donde murió el narco alias El Mencho, aunque según el gobierno mexicano, Estados Unidos ayudó solo con información de inteligencia para su localización. Por otro lado, Trump tiene ahora en Venezuela un aliado estratégico en materia petrolera tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. Y acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo, dijo. Recordó cómo el 3 de enero pusieron fin al régimen de Nicolás Maduro y que en la operación resultaron heridos algunos militares. Uno de ellos, el suboficial Eric Slover, a quien presentó como líder del primer helicóptero en la misión. Slover recibió la medalla de honor, la más alta condecoración militar. Y tuvo como invitado al opositor venezolano Enrique Márquez, preso político, liberado hace poco más de un mes de una cárcel en Venezuela. Sobre la relación con Irán, insistió en la necesidad de un acuerdo para evitar por cualquier medio que llegue a tener un arma atómica. Preferiré siempre la vía diplomática, dijo, pero nunca permitiré que los mayores auspiciantes del terrorismo en el mundo desarrollen un arma nuclear. Trump concluyó su discurso declarando que la era dorada de Estados Unidos ha llegado, prometiendo, según sus palabras, un futuro brillante, audaz y glorioso. Y la severa postura antiinmigratoria de Donald Trump provoca fricciones en la política estadounidense, sobre todo con el Partido Demócrata. Su visión y las acciones para detener los flujos de indocumentados, así como las deportaciones, fueron también tema del mensaje de anoche por parte del presidente.
En su discurso del Estado de la Unión, el presidente Donald Trump proclamó como logro de su administración que en los últimos 9 meses no se ha admitido a ningún inmigrante ilegal. We now have the strongest and most secure border in American history by far. Ahora tenemos la frontera más fuerte y segura de la historia de Estados Unidos, dijo Trump, pero agregó que siempre permitirán la entrada de las personas legalmente. Acusó al gobierno del expresidente Joe Biden de abrir las fronteras y permitir el ingreso de millones de personas que salieron de cárceles y de hospitales psiquiátricos. Eran asesinos, dijo. 11.888 asesinos. Describió casos en que los ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de actos delincuenciales por parte de migrantes ilegales. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal. El deber del gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales. Los congresistas republicanos aplaudieron de pie. Los del Partido Demócrata permanecieron sentados y la representante de Minnesota, Ilhan Omar, inmigrante de origen somalí, gritó a Trump: "Mataste a ciudadanos americanos", refiriéndose a la muerte de Renee Good y Alex Pretty a manos de agentes de ICE, a lo que Trump respondió: "Deberías estar avergonzada de ti misma". Trump hizo un llamado a poner fin a la ciudad de santuario, que dijo protegen a los delincuentes, y que impongan sanciones severas contra los funcionarios públicos que bloquean la deportación de los extranjeros criminales. Pidió aprobar la ley Safe America, la medida que obliga a presentar una identificación de ciudadanía como requisito para poder votar y evitar así que indocumentados tengan acceso a las urnas. Mucha atención porque los trabajadores de la costa y también de Galápagos se preparan ya para recibir el 14º sueldo. Luis Alfredo Zúñiga informa hasta cuándo pueden pagar las empresas y a cuánto asciende el monto para este año. Desde 1968 se incorporó en Ecuador el pago del 14º sueldo. Este es un beneficio dirigido a los trabajadores en relación de dependencia del país y se paga en fechas diferentes dependiendo de la región. En la costa y Galápagos es hasta el 15 de marzo y en la Sierra y Amazonía hasta el 15 de agosto. Se lo hace así ya que está concebido como un alivio financiero previo al inicio de clases. De ahí que también se lo conoce como el bono escolar. Las empresas de la costa y Galápagos tienen la obligación de hacer el desembolso hasta el 15 de marzo y asciende a un salario básico unificado, es decir, $482 en el 2026. Los trabajadores tienen la opción de mensualizar este bono. Además, quienes no hayan cumplido un año completo de trabajo deberán recibir un proporcional de acuerdo a los días y meses laborados. El cálculo del 14º en la costa se hace desde el 1 de marzo del año anterior hasta el último día de febrero del año en curso. Amigos, ahora pasamos a la música, porque con la muerte de grandes figuras como Willy Colón, surge una pregunta inevitable: ¿qué le queda a la salsa? ¿Quiénes son los nuevos exponentes llamados a mantener vivo este famoso género? Hoy analizamos si la salsa está en riesgo o si está lista para una nueva generación. Ana María Palacios preparó un reportaje. Sé que nunca fuiste envidia, ni lo has sido ni lo eres, pero de mi corazón. La música de Willy Colón no desaparecerá, tampoco la de aquellos grandes exponentes que se consolidaron en los años 70 y 80 y que convirtieron la salsa en un símbolo de identidad latina. Este inconfundible sonido de los trombones marcó un antes y un después en el género y abrió el camino para nuevas propuestas. Para expertos de la Universidad San Francisco de Quito, la salsa no está estancada, está en constante evolución. Ya la música latina está expuesta a tantas cosas, ¿no? Tenemos salsa, como decía Daniel, con funk, tenemos ahora las influencias ya de lo latino en el pop. Entonces yo diría que más bien ha desarrollado a una manera global. Hoy el movimiento continúa con figuras como Marc Anthony, el cubano Alain Pérez, Tony Zúcar, Gilberto Santa Rosa y nuevas generaciones que refrescan el sonido. Y ahora hay incluso un nuevo tema de Nati Peluso que tiene este estilo. Y incluso hasta ahorita Bad Bunny
metió la salsa de nuevo. Y bueno, también hay el Spanish Harlem Orquesta, por ejemplo, que es medio famosa también. Ganaron recién un Grammy a Mejor Álbum. Incluso el cantante es ecuatoriano, Marco Bermúdez. La salsa nació como una poderosa expresión cultural latina, y esa raíz es la que mantiene firme este género a través del tiempo. Las palabras son de aire y van al aire. La partida de Willy Colón no debilitará la salsa porque es un género que representa memoria, identidad y evolución. Y mientras siga conectando generaciones y adaptándose a nuevos sonidos, seguirá vigente, demostrando que su legado no se apaga, sino que se transforma. Seguimos informando, amigos. Estamos en vivo también por nuestra app Ecuavisa Play y nuestra web ecuavisa.com. Les contamos ahora que el principal elemento para formular cargos en contra del alcalde de Guayaquil y otras personas en el caso Goleada es la versión de un procesado en el caso AAA. Relata cómo, según él, se compraba combustible subsidiado y se distribuía sin levantar alertas. De hecho, en una ocasión fueron supuestamente descubiertos y Aquiles Álvarez habría ordenado el pago de coimas. Fabiola Santana con la versión. El caso Goleada, que mantiene procesados a Aquiles Álvarez y otras personas por delincuencia organizada, gira en torno a la versión de José Ceballos Avellán vinculado al caso AAA. En la formulación de cargos, la Fiscalía expuso extractos de lo que dijo, dividiéndolos en 6 eventos. En el primero explica cómo, según él, los hermanos Álvarez compraron el diésel subsidiado para venderlo a precio de mercado sin levantar sospechas. Compraron diésel a través de las empresas Gasquil S.A., Gas Group Co. S.A., Ternap S.A. y luego de haber retirado el combustible del terminal, hacer el intercambio de las guías de remisión de la EP Petroecuador por guías de remisión de Corpa Lubri para sustentar el traslado del combustible hasta el consumidor final y pasar desapercibidos en los controles de carretera, así como los consumidores finales. En el evento 2 detalla que Ternape, empresa de los Álvarez, tenía autorizados 2 centros de distribución, Corpalvá S.A. para navieras nacionales y Corpalvá N.I. para las internacionales, ambos ubicados en Astiesmar, en el cantón Jaramijó, provincia de Manabí, es decir, el combustible con y sin subsidio llegaba al mismo lugar para la distribución. En el tercer evento habló de supuestas coimas a un trabajador de la aduana que los descubrió en octubre de 2022. Un autotanque que trasladaba combustible dio papaya con una guía de remisión. De aquí que no existe ninguna denuncia ni investigación en contra de ellos, pero que el trabajador estará 1 año en Manta y que quiere que le reconozcan mensualmente por su silencio. Dijo que Aquiles Álvarez dispuso que se le entregue $18,000, $12,000 por la guía que cogieron y $6,000 por el primer mes y en adelante $6,000 mensuales. En el cuarto evento habló de una denuncia en la Fiscalía y por eso empezaron a evaluar, cambiar la propiedad de todos los bienes del grupo. De aquí, Aquiles Álvarez señalará que hay que pasarlos a Inmobiliaria Fiorema S.A. En el quinto evento da nombres de los contadores de las empresas que entregaban informes de rentabilidad, principalmente supervisados por Antonio Álvarez, pero que en julio de 2024 la información fue eliminada de la nube. En el sexto evento dio nombres de colaboradores y pagos. Se desconoce si sobre este relato Ceballos Avellán ha dado testimonio anticipado bajo juramento y si es oficialmente cooperador de la Fiscalía. La serie de trabas que impidieron que se notifique la sentencia en contra del narcotraficante serbio Yezdimir Serdán finalmente se superaron. Ya sin Mario Godoy, la judicatura destituyó a la jueza Gabriela Lara, quien declaró la inocencia del serbio, y los jueces anticorrupción Carlos Serrano y Cristian Fierro entregaron el fallo. Terminó el bloqueo al caso Euro 2024 y este lunes finalmente fue notificada la sentencia de 10 años de prisión por lavado de activos en contra del narcotraficante serbio Yezdimir Serdán, condena que estuvo en riesgo de anularse por una serie de maniobras que se acabaron cuando Mario Godoy salió del Consejo de la Judicatura. Ayer, el Pleno destituyó a la jueza anticorrupción Gabriela Lara, la única integrante del tribunal que votó a favor del serbio y que seguía en funciones pese
pese a estar involucrada en los casos Fachada y Comandos de la Frontera, y no pudo justificar $92,000 que la policía encontró en su casa escondidos en una caja de zapatos. En noviembre pasado, un día antes de que Lara emitiera su voto declarando inocente al serbio, funcionarios de la administración de Godoy, ignorando las pruebas en su contra, recomendaron que no sea sancionada. No dice dónde se encontró el dinero, no dice a quién pertenece, no dice qué domicilios fueron allanados. La única consecuencia lógica que tenía que darse es la destitución. Ahora la ex jueza Lara será procesada el próximo miércoles por enriquecimiento ilícito. Los 3 funcionarios que intentaron salvarla de la destitución también podrían enfrentar una investigación penal. Con la destitución de Lara, los otros 2 jueces que sí condenaron al serbio pudieron notificar el fallo. Cristian Fierro, a quien suspendió la judicatura pero fue reintegrado tras la salida de Godoy, y Carlos Serrano, quien denunció las amenazas y presiones para que falle a favor de Yazdimir Cerdán. Gracias a su denuncia, Mario Godoy fue destituido. Serrano sigue en el exilio. Sobre este caso, el Consejo de la Judicatura, mediante un comunicado, dijo que una vez que brindó las garantías necesarias al tribunal, que habría recibido amenazas del hoy sentenciado, se emitió la sentencia, marcando nuevamente distancia del presidente anterior. Con Cuba, con Irán, con todas las zonas. Mundo. En Venezuela, una de las figuras clave de la represión de la dictadura cambió de rol este miércoles. Estamos hablando de Tarek William Saab, quien renunció como fiscal general, cargo que ocupó desde el año 2017. Él tiene múltiples denuncias ante organismos internacionales por su persecución a opositores y violaciones a los derechos humanos. Durante la tarde, Saab fue juramentado como defensor del pueblo por la Asamblea Nacional. Se trata de uno de los múltiples movimientos que ha hecho Delcy Rodríguez en el gabinete luego de que asumiera el poder. El jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos en Cuba busca apoyo para una transición pacífica del poder en la isla. Mike Hammer está de gira en Europa y se reunió con varios gremios, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio se reúne con naciones del Caribe y pone a Venezuela como ejemplo de cambio tras la intervención estadounidense para capturar a Nicolás Maduro. Mike Hammer, jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba, ha dicho que su gestión responde a directrices trazadas por el secretario de Estado Marco Rubio en Washington a inicios de este mes. Buscan aumentar la presión sobre el régimen, ampliar el aislamiento internacional y en última instancia provocar un cambio de gobierno. Hammer busca el apoyo de figuras influyentes de la política, pero también de la iglesia. El Vaticano, el gobierno italiano, el pueblo cubano en el exilio, a apoyar una transición que esperemos que se realice pronto y de manera pacífica. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está en San Cristóbal y Nieves, país insular en las Antillas, en una cumbre con las 15 naciones que integran el bloque de la Comunidad de Caribe CARICOM. No ha mencionado a Cuba, pero habló de Venezuela luego de la intervención estadounidense, que dijo, más allá de cómo los países la perciban, hoy Venezuela está mejor que hace 8 semanas. Debatirán asuntos de la región ahora que Estados Unidos busca aumentar su influencia en el hemisferio. En el bloque respecto a Cuba, hay sin embargo más voces a favor de un diálogo entre Estados Unidos y la isla para desescalar las tensiones. Y precisamente la falta de combustibles ha llevado a Cuba a una nueva crisis. Los alimentos y las medicinas son escasos, el transporte se ha reducido a bicicletas y las calles se inundan de basura por la ausencia de los camiones recolectores. El descontento crece en la población, pero el gobierno vuelca sus esfuerzos en callar a la disidencia. Veamos. En las calles de La Habana crecen las pilas de basura, las filas para comprar comida y la incertidumbre por los tiempos difíciles que anunció el gobierno. Como si la vida no fuera complicada para los cubanos, la isla se quedó sin combustible luego de que Estados Unidos cortara el suministro que llegaba desde Venezuela. Y con refinerías incapaces de abastecer la demanda, la situación es crítica. Las bicicletas son el medio de transporte más cotizado. Las farmacias están vacías.
Los apagones son más extensos y la libreta de abastecimiento, símbolo del control del Estado en la distribución de alimentos, no sirve de mucho, pues los almacenes tienen poco o nada de víveres. Porque está vacía. Está vacía, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Para una población que lleva décadas de una crisis tras otra, esta vez el panorama parece peor y su paciencia se agota. Queremos luz, queremos comida, queremos agua y el gobierno no hace caso. El régimen busca silenciar a la disidencia. Aumentó las tarifas de los planes telefónicos a montos impagables para el ciudadano promedio. Corta la red de comunicaciones donde se inician protestas y persigue a quienes considera enemigos de la revolución. Pero el descontento comienza a superar al miedo y cada vez hay más habitantes que alzan su voz. La verdad es que esto es un país que es una dictadura, porque no somos libres de expresión. En los hospitales la salud es gratis, pero nunca hay medicina. Es algo como que trágico, ¿eh? El régimen cubano exige a sus ciudadanos lealtad y resistencia una vez más, pero la isla agoniza una vez más. Y vamos ahora con una noticia impactante. El régimen talibán que gobierna Afganistán aprobó un nuevo código penal que legaliza el maltrato a mujeres y niños. Uno de los artículos autoriza a los esposos a golpear a sus parejas como medida disciplinaria y da una pena solo de 15 días de prisión si causa alguna fractura. Sin embargo, el mismo documento castiga con 5 meses de cárcel a quienes maltraten animales. Merly González con los detalles. La violencia contra las mujeres ahora es legal en Afganistán. El régimen talibán, que tomó el control del país por la fuerza en 2021, aprobó un nuevo código penal que las relega a una posición de total subordinación y da poder a sus esposos o amos para castigarlas si consideran que cometieron una falta. Según el documento, ir a casa de su familia muy seguido o hacerlo sin permiso de su pareja serán razón suficiente para golpearlas o para ser enviadas a la cárcel por 3 meses. Con la nueva ley, las mujeres afganas son menos importantes que los animales. Uno de sus artículos establece 5 meses de prisión para quienes maltraten camellos, perros u otros. Pero si un hombre le causa moretones o fracturas a una mujer, la pena máxima son 15 días de cárcel. Y no hay ningún castigo explícito para la violencia psicológica o sexual. La legislación no solo ampara las agresiones, las promueve como una obligación legal y religiosa, dando potestad incluso a extraños a golpear mujeres y niños si presencian el incumplimiento de alguna norma o para prevenir vicios. El código de los talibanes, que ya entró en vigencia sin anuncios públicos, elimina en la práctica la igualdad ante la ley, pues clasifica a las personas por estratos sociales e impone castigos distintos según su condición. Esta medida se suma a más de 130 decretos impuestos desde 2021, que han restringido drásticamente los derechos de las mujeres. Ya se les prohíbe estudiar después de los 12 años, hablar o cantar en público, viajar sin la compañía de un hombre, trabajar en numerosos sectores, entre otras cosas. Un influyente economista de Harvard y exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos anunció su renuncia a la cátedra universitaria después de que su nombre apareció en los archivos publicados del caso Epstein. Hablamos de Larry Summers, de 70 años. No está acusado de algún hecho puntual, pero ha reconocido que tuvo una estrecha amistad con Epstein, quien dirigió una red de tráfico sexual de menores. Summers fue funcionario de gobierno del expresidente Bill Clinton, quien también aparece en esos archivos. El caso de Summers se conoce un día después de la renuncia de otro académico, Richard Axel, de Columbia, ganador incluso del Nobel de Medicina en el año 2004. Axel ha dicho que su amistad con Epstein fue un serio error. Y les contamos ahora que la NASA publicó nuevas imágenes de la llamada nebulosa Cráneo. Se trata de un cuerpo celeste captado por el telescopio James Webb que se asemeja a un cerebro y un cráneo luminoso. Según los expertos, está formado por una nube de gas y polvo que rodea a una estrella que está en las últimas etapas de su vida. El telescopio captó las imágenes usando luz infrarroja, permitiendo ver detalles como las capas externas de hidrógeno y densas nubes internas de algunos materiales.
Volvemos a los temas de nuestro país. El narcotraficante alias Pipo rindió testimonio en España, donde espera el proceso para su extradición. Niega haber participado en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El ministro del Interior, John Reinberg, y la familia del ex candidato presidencial rechazaron que quiera vincular al presidente de la República, Daniel Noboa. Wilmer Chavarría, alias Pipo, detenido en España, rindió declaraciones ante la Fiscalía de ese país en el proceso que busca su extradición a Ecuador. El líder de los Lobos aseguró no ser el autor del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en 2023. La comparecencia fue solicitada por la Fiscalía ecuatoriana. El ministro del Interior, John Reinberg, sin mencionarlo, se pronunció sobre lo dicho por Chavarría en torno a vincular en el crimen al presidente Daniel Noboa por el supuesto comentario de una persona cercana al secretario de Estado. Reinberg dijo: absurdo, tienen pánico a la extradición y a la cárcel del encuentro, y que ahora sí paguen por sus crímenes. Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad. Pero les digo, cero impunidad, nadie está por encima del Estado ni de la ley. De esta no lo salva nadie. También se pronunció Tamia Villavicencio, hija del ex legislador y candidato presidencial. Los mafiosos acorralados solo saben darse tiros en los pies, ni se ponen de acuerdo. La primera narrativa que quisieron imponer comprando testigos es que había sido Lazo. Ahora Noboa. Por suerte mi padre lo dejó diciendo bien clarito, e incluyó el extracto de una entrevista radial del entonces legislador. Por eso que sepan los correístas, ¿sí?, y el país, lo que me pase personalmente, a mis compañeros de trabajo, a mi familia, es culpa de ustedes, y lo digo clarito. Alias Pipo está detenido en España desde noviembre de 2025. Sobre él pesaba una alerta de difusión roja de la Interpol, pues Ecuador lo consideraba uno de los más buscados. Además del crimen de Villavicencio, es acusado por narcotráfico, entre otros delitos. Estuvo preso en Ecuador y fingió su muerte antes de huir a España. También cambió su apariencia física para evadir a las autoridades. La Fiscalía vinculó a alias Pipo y otros cabecillas de los Lobos en el magnicidio de Fernando Villavicencio, además de a Javier Jordán, José Serrano, Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo. La notificación de la sentencia en contra del narcotraficante serbio Yesimir Serdán permitió conocer los detalles del entramado de empresas para lavado de activos por el que fue condenado junto con su conviviente a 10 años de prisión y al pago de $20 millones. La sentencia por lavado de activos en contra del serbio Yesimir Serdán, que se hizo pública este miércoles, tiene 265 páginas. Detalla cómo funcionó la trama del caso Euro 2024, con Serdán a la cabeza como autor directo, junto con su pareja Alexandra Fernández, ambos condenados a 10 años de prisión y al pago de $10 millones cada uno. El serbio llegó a Ecuador por primera vez en 2013 y en 2014 fue detenido y sentenciado a 17 años y 4 meses de prisión por narcotráfico, pero gracias a fallos ilegales de jueces corruptos quedó libre en 2019. Fue cuando viajó a Serbia con su conviviente y a su regreso a Ecuador constituyeron un entramado empresarial para lavar dinero proveniente del comercio de droga, según una asistencia penal enviada por Alemania. Entre marzo de 2020 y febrero de 2021, Serdán envió 9 toneladas de cocaína desde Ecuador hacia Europa. La pareja primero creó la empresa Yesimir Fernández S.A., que luego cambió de nombre a Vivo Probovis. Además, Serdán compró el 50% de acciones de la compañía Serviseguridad y su pareja creó la empresa San Gregorio Equipo Caminero y compró la camaronera Bon Camarao. Mediante esas empresas justificaron altas sumas de dinero, compraron bienes en Guayaquil, Salinas y Cuenca, vehículos de lujo y maquinaria pesada que pagaban en efectivo. El monto de lavado que se logró establecer en el juicio asciende a $11 millones. Con Serdán y Fernández fueron condenadas otras 2 personas y se ordenó la clausura, disolución y liquidación de las empresas involucradas. En la sentencia también consta que Serdán fue detenido con droga en Perú, que es requerido por Austria y Croacia y que pertenece a un clan criminal denominado Scalier. Invierno. Golpe a 6 provincias.
El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología, el INAMI, es que desde la noche de este miércoles hasta la mañana del jueves se presentan lluvias intensas en 5 provincias del sur del Ecuador. Además, indicaron a Televistazo que desde el próximo 27 de febrero hasta el 3 de marzo, las provincias de la costa recibirán las precipitaciones más fuertes. A tener mucho cuidado. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Las cifras que ha recopilado el INAMI ratifican lo que se experimenta en las calles. Las precipitaciones han sido más intensas de lo habitual en febrero. En ciudades como Guayaquil ha llovido 50% más de lo normal en este mes. En Santa Rosa, provincia del Oro, 140% más. Y en Salinas, provincia de Santa Elena, 150% más de lo usual. El último informe del INAMI señala que desde la noche de este miércoles hasta la mañana del jueves, este panorama se mantendrá y con mayor intensidad en 5 provincias del sur del país. El Oro en la costa, Cañar, Azuay y Loja en la sierra y Zamora Chinchipe en la Amazonía. La institución espera difundir este jueves una nueva advertencia meteorológica para el resto de la semana y adelantaron a Televistazo que desde el 27 de febrero hasta el 3 de marzo se reactivarían las precipitaciones en la costa, aunque no con la misma fuerza. Son las lluvias entre moderadas y puntualmente fuertes que van a presentarse, en especial en Santo Domingo de los Áchilas, en los ríos, zona oriental de Guayas, el Oro, también zona oriental de Manabí. Lo que se advierte Guillermo Flores, técnico de pronósticos del INAMI, es que la fuerza del invierno se volverá a sentir desde el 15 de marzo. A pesar de que estos días van a ser lluviosos, a partir del 15 es probable que incremente la cantidad de lluvia nuevamente a severa intensidad. En cuanto a la sierra y Amazonía, también se esperan lluvias, pero menos intensas, con especial atención en Azuay, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Esta época lluviosa golpea con fuerza a 2 provincias y pone en jaque la movilidad y su vida cotidiana. En La Troncal, en Cañar, 6 sectores del centro permanecen inundados, mientras que un deslizamiento bloquea parte de una vía considerada corredor clave en enlace con Guayas. Y en los ríos, el nivel del agua supera los 40 centímetros en tramos de la ruta Babahoyo-Juján, obligando a restringir el tránsito y no solo eso, también a desviar a los vehículos por otras rutas. La Troncal soporta el impacto más severo del invierno en la provincia del Cañar. 6 sectores del centro están anegados. Los puntos críticos se concentran en el barrio Patria Nueva y Luz de América, en donde los habitantes levantan muebles y electrodomésticos para evitar mayores pérdidas. Entregando asistencia humanitaria alrededor de 7 núcleos familiares que fueron impactados por un deslizamiento en una zona inestable. La emergencia no se limita al área urbana. La madrugada de este miércoles, un deslizamiento interrumpió por completo la circulación en el sector La Delicia del kilómetro 40 de la vía Chutco-Chancay-La Troncal. Piedras y rocas bloquearon el paso durante 10 horas en esta carretera que conecta Cañar con Guayas. Se estima que por este tramo circulan a diario unos 15.000 vehículos utilizados principalmente para el traslado de frutas, verduras y arroz. A las 10 de la mañana de este miércoles se habilitó un carril, pero el riesgo persiste. Aunque maquinaria continúa retirando escombros, la situación se complica porque no existen rutas alternas capaces de absorber un flujo vehicular tan alto. En la provincia de Los Ríos, el invierno pone contra las cuerdas a la movilidad. Este miércoles el agua superó los 40 centímetros en la vía Babahoyo-Juján, en los sectores de La Carmela y Piladora San Eduardo. La Comisión de Tránsito restringió el paso de vehículos livianos y dispuso como ruta alterna la Febres Cordero, Simón Bolívar. En la vía Babahoyo-Montalvo también se reporta acumulación de agua en varios tramos, aunque en menor medida. Las autoridades recomiendan circular con precaución. Y las lluvias no solo interrumpen el tránsito y afectan a las viviendas, también ponen a prueba el funcionamiento de la justicia. En El Oro y Manabí, el temporal obliga a suspender atenciones presenciales, cambiar audiencias a la modalidad telemática y evaluar daños en instalaciones judiciales. Veamos.
Las lluvias no solo desbordan calles y afectan viviendas, también alcanza a la justicia. En las provincias de El Oro, Manabí y Chimborazo, varias unidades judiciales resultaron impactadas por el temporal. En el cantón Santa Rosa, en El Oro, la intensa lluvia de este lunes inundó el edificio donde funciona la Unidad Judicial Especializada de Familia, Niñez y Adolescencia. El agua llegó al área de archivo y varios expedientes terminaron mojados. 3 miembros del cuerpo de bomberos acudieron con una bomba de succión para evacuar el agua acumulada. Debido a esta situación y a que la vía principal del cantón permanece cubierta de agua, los 11 funcionarios judiciales realizaron teletrabajo. Algunos usuarios se acercaron para realizar trámites, pero se toparon con las puertas cerradas. El personal intentó retomar la atención presencial este martes, pero fallas en el sistema eléctrico extendió el teletrabajo. Mientras en Jama, provincia de Manabí, el Consejo de la Judicatura señaló en un comunicado que el local arrendado donde funciona la dependencia judicial se desprendió parte del techo, específicamente en la sala de audiencias. Mientras el propietario ejecuta las reparaciones, las audiencias se harán de manera telemática. En Alausí, el aluvión ocurrido el pasado 18 de febrero provocó el colapso de una de las paredes de la unidad judicial multicompetente. Desde este lunes en ese cantón la atención se retomó de forma presencial, aunque las autoridades mantienen la evaluación de los daños ocasionados por el temporal. Tras 4 días de intensa búsqueda, rescatistas hallaron sin vida a Héctor Enríquez Ruiz en una quebrada del kilómetro 20 en la vía Loax-Santo Domingo. El joven de 27 años estaba desaparecido desde el pasado 18 de febrero. Carla Delgado acompañó la operación en esa zona y detalla cómo se ejecutó. Luego de 4 días de intensa búsqueda, la tarde de este miércoles fue hallado el cuerpo de Héctor Enríquez Ruiz, de 27 años. El cadáver fue localizado pasada las 3 de la tarde en el kilómetro 20 de la vía Aloax-Santo Domingo, en el fondo de una quebrada y cubierto por maleza. Minutos antes del hallazgo, rescatistas encontraron sus documentos personales a pocos metros del lugar, entre matorrales, lo que permitió focalizar el rastreo. El cuerpo va a ser trasladado a medicina legal. Teníamos las investigaciones, por eso hicimos búsquedas de aquí para recabar más indicios y se trata de la misma persona. Desde el primer día su familia no cesó en la búsqueda. Su madre había pedido únicamente poder encontrar el cuerpo de su hijo para llevarlo a Otavalo y darle cristiana sepultura. Solo queremos irnos con él, regresar a nuestra tierra y decirle adiós como con sus seres queridos y dejarle ir, nada más. La familia denunció que el joven habría sido interceptado por delincuentes en el sector de Calderón cuando regresaba a su provincia tras su jornada laboral para robarle su camioneta. Por este caso, la Fiscalía informó que 3 personas fueron procesadas por el delito de receptación. Los sospechosos fueron detenidos en el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, en posesión del vehículo de la víctima. Su madre lo recuerda como un joven trabajador. En mi tierra tenía una empresa chiquitita que se llamaba HE Sonido Profesional y trabajaba mucho, tenía un grupo de trabajadores. No era un mal hombre, era un joven trabajador, emprendedor. Las investigaciones continúan mientras el cuerpo fue trasladado a Quito para los trámites legales correspondientes. Y 4 miembros de una familia fueron asesinados dentro de una vivienda en el cantón Durán, en la provincia del Guayas. Además, 13 personas fueron detenidas producto de 19 allanamientos en 4 provincias. Merlin Ochoa con los detalles de estos y otros hechos violentos. En Durán, la madrugada de este miércoles, 4 hombres de una misma familia fueron asesinados dentro de su vivienda. Tenían 58, 61, 63 y 34 años. 3 eran pescadores y el cuarto tenía antecedentes penales por robo y extorsión. Celebraban el regreso de la faena cuando un vehículo llegó con 4 sicarios, dispararon 24 veces y seleccionaron a sus víctimas, pues en la casa había mujeres y niños, pero no fueron atacados. En la zona opera el grupo criminal Chone Killers.
19 allanamientos en 4 provincias dejaron 13 detenidos en una operación contra el grupo criminal Los Lobos. Los capturados, según la policía, están relacionados con 18 hechos violentos. 3 son objetivos criminales priorizados. Los agentes indican que coordinaban sicariatos, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas. En Puerto Gelí, en El Oro, el ejército allanó una camaronera utilizada, según inteligencia militar, por una célula de los Saobox como centro de operaciones. 7 detenidos, entre ellos el cabecilla, alias Leder. Los uniformados decomisaron 7 armas de fuego, 150 municiones, explosivos, droga y equipos de comunicación. Estarían vinculados a extorsiones, homicidios y contaminación de buques. Machala. Violencia descontrolada. Esta madrugada 2 casas fueron atacadas con explosivos en Machala, en la provincia del Oro. El estallido destruyó ventanas y desprendió los techos. Además, ocasionó heridas a 4 personas. La policía informó que las viviendas pertenecen a 2 abogados. 2 explosiones simultáneas sacudieron el sur y el norte de Machala. El primer estallido ocurrió a la medianoche en la Ciudadela del Seguro. Allí una potente detonación destruyó una vivienda. La onda expansiva fue tan fuerte que afectó otras 3 casas, al igual que 2 vehículos estacionados en el sector. 4 personas sufrieron heridas por la caída de escombros. Según la policía, 2 hombres a bordo de una motocicleta dejaron el artefacto explosivo frente al inmueble. 1 minuto después se reportó el segundo ataque contra un domicilio, esta vez en el barrio Rosita Nelly, al norte de la ciudad. La explosión se sintió 3 kilómetros a la redonda. 8 bomberos llegaron en una motobomba para atender la emergencia. Realizaron la inspección del lugar, verificaron posibles riesgos y brindaron apoyo a las familias afectadas. Bueno, sí, hay vidrios, hay en este caso columnas de la principal, de la vivienda principal donde se produjo la explosión. Esa es la que sufrió mayor daño de físico, estructural, en este caso de la vivienda. En medio del polvo y el olor a pólvora, los vecinos intentaron rescatar lo poco que quedó intacto. El personal del Grupo de Intervención y Rescate Giri también acudió al sitio y recogió restos del material para determinar el tipo de explosivo utilizado. Asimismo, los uniformados indicaron que hace un año ya se registró un atentado similar contra una de las viviendas. Ambas pertenecen a abogados. Son 2 detonaciones, la otra es en otro sector de la ciudad acá, que igualmente se conoce que tiene relación con el trabajo que realizan estas 2 personas. Hasta el cierre de este reportaje no había personas detenidas por los 2 ataques explosivos. Y la guerra interna entre los lobos convirtió a la provincia del Oro en un campo de batalla por el control del puerto, la frontera y la minería ilegal. Refuerzos criminales, masacres y sicariatos marcan una disputa que ya deja más de 1000 muertes desde el 2024. La guerra entre los lobos en el Oro no es nueva, pero hoy es más violenta. Según inteligencia militar, la ruptura definitiva se consolidó a mediados de 2024 tras un ataque en Machala. De un lado quedó alias Calaca, cabecilla de los Lobos Espejo, estructura original en la provincia. Del otro están Saoco y Boxeador, cabecillas de los Lobos Saobox, quienes se llevaron a varios de los principales sicarios. Lo que comenzó con una división interna terminó en una guerra abierta por el control criminal de la provincia. Según los uniformados, a finales del año pasado, los Lobos Espejo pidieron refuerzos criminales a mafias de los lobos que están en Los Ríos y Santa Elena para recuperar territorio. La escalada se sintió en las calles. El 30 de diciembre de 2025, alias Ronquillo, cabecilla de Saobox, fue asesinado en el parqueadero de un centro comercial en Machala. El 16 de febrero, la semana pasada, un vehículo que simulaba ser patrullero irrumpió en Puerto Bolívar y dejó 4 muertos.
El oro es botín estratégico, tiene puerto con salida hacia Europa, frontera permeable para el tráfico de armas, explosivos, cocaína y precursores químicos, y está a 1 hora de la zona minera de Ponce Enríquez, clave para el lavado de dinero y el control territorial. La particularidad de esta guerra es que antes fueron aliados, conocen las rutas de droga, la lista de extorsionados, horarios, viviendas, familiares y abogados. Esa información cruzada convirtió la disputa en una cacería interna. Las defensas de 2 de los 16 militares sentenciados por el caso de los 4 niños de las Malvinas apelaron a la sentencia. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos presentará una ampliación para que el tribunal clarifique cómo deberán pedir disculpas públicas a las familias de las víctimas. Bessie Granja actualiza la información. Ante la notificación de la sentencia por la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas, Steven, Josué, Ismael y Nehemías, cometida por una patrulla militar, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, informó que solicitará al Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil la ampliación de la sentencia para que se detalle cómo se cumplirán y en qué plazos las medidas de reparación. Desde el día 1, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, intentó posicionar una narrativa falsa. Nosotros solicitaremos al tribunal que estas disculpas públicas tienen que ser presenciales. El ministro Giancarlo Lofredo tiene que sentarse enfrente de las familias, disculparse. Todas las personas que juzgaron a nuestros hijos, a los 4 de las Malvinas, sin saber, sin conocernos, que están a tiempo todavía de enmendar su error. Por este caso, 11 militares fueron condenados a 34 años, 8 meses de prisión. Otros 5 que fueron cooperadores eficaces de la Fiscalía a 30 meses. La defensa de 2 de los uniformados condenados con la máxima pena apelaron la sentencia. La apelación es un recurso para que salga de la esfera de estos jueces que ya sentenciaron por escrito y conozcan 3 nuevos jueces. Van a escuchar todos los audios, van a escucharnos a nosotros los abogados por qué estamos inconformes con el caso y cuáles son los puntos que atacamos de la sentencia escrita. Se conoce que tras la notificación de la sentencia, las Fuerzas Armadas analizarán la desvinculación de los procesados. Este mes el gobierno termina de pagar la compensación económica a 12.500 transportistas intra e interprovinciales. La medida se tomó luego de la eliminación del subsidio al diésel. La última cuota se retrasó y los transportistas solicitan renovar las compensaciones, como lo explica Diego Puente. Por 6 meses, el gobierno ha entregado $120 millones a los transportistas inter e intraprovinciales como compensación por la eliminación del subsidio al diésel. El último pago se cumple este mes, pero hay inconvenientes. La Federación de Transporte de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP, dice que varios de sus socios no han recibido los desembolsos que normalmente se entregan entre el 10 y el 15 de cada mes, por los problemas en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT. Generó preocupación porque ya estábamos en los últimos días del mes y no se pagaba. En las conversaciones con el Ministerio de Gobierno, el día de ayer empezaron los pagos a todas las operadoras. Desde que la ANT fue intervenida por un caso de delincuencia organizada, en el que se investiga el uso del sistema para la entrega fraudulenta de documentos, un 15% de afiliados a la FENACOTIP enfrenta problemas para registrar sus unidades y acceder a la compensación. Cada mes, los cerca de 12.500 transportistas han recibido entre $1.200 y $1.800. El valor variaba de acuerdo con el precio internacional del diésel y los kilómetros recorridos del bus. Los transportistas plantearán el viernes, en una reunión con el ministro de Infraestructura y Transporte en el gobierno zonal del Guayas, que se alargue la vigencia de las compensaciones. No podemos andar escondiendo. Quisiera que de una vez se decida la compensación, que continúe hasta que el sistema que va a instalar la ANT esté bien, hasta que tengan claro la situación y implementada la situación de la tercera placa. Otras opciones son la focalización para pagar directamente un subsidio en cada tanqueada de los vehículos o trasladar el costo del incremento del diésel a los pasajeros.
Este miércoles, Unidad Popular presentó la tercera demanda de inconstitucionalidad a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, el COOTAD. Patricio Díaz detalla los argumentos de estas acciones según sus proponentes. El movimiento Unidad Popular presentó la tercera demanda de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por la Asamblea que disponen que el 70% del presupuesto de municipios y prefecturas vaya a obra pública y el 30% a gasto corriente. Dicen que están limitando los servicios sociales que brindan estos gobiernos. Por ejemplo, todo lo que es relacionado con deporte, arte, cultura, con todos los proyectos relacionados para guarderías municipales, para fomentar el tema de los derechos de las mujeres. Tanto esta acción como las presentadas por la UNE y el concejal de Quito, Andrés Campaña, establecen inconstitucionalidades de forma y fondo. En la forma aseguran que no se justifica que haya sido tramitada como ley urgente cuando no responde a situaciones apremiantes que requieran respuesta inmediata. En cuanto al fondo, las tres demandas coinciden en que los cambios violan la autonomía financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, porque reduce su facultad de decidir sobre las prioridades territoriales. Se introduce un mecanismo de condicionamiento estructural de recursos que afecta de manera radical la distribución por tamaño y densidad de la población. El concejal de Quito, Andrés Campaña, dice también que la reforma introduce una asimetría normativa injustificada. Exige a los GATS un estándar de composición presupuestario significativamente más restrictivo que aquel que el propio Estado central se impone a sí mismo. En el oficialismo defienden la ley. Insisten en que hace justicia con la buena distribución de los recursos de municipios y prefecturas. Esperan una posición objetiva de la Corte Constitucional. Así que por la parte constitucional sabemos que no deberían de bajarnos esta ley. Esperamos que no tenga una postura política y que realmente pueda emitir un fallo en torno a la legalidad. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, recibió el respaldo del Consejo Provincial para presentar también una demanda de inconstitucionalidad que se sumará a la del municipio, que se entregaría igualmente en los próximos días. Por segunda ocasión, la Asamblea Nacional aprobó una ley fuera de su sede principal en Quito. Nuevamente sesionó desde San Borondón, en Guayas. La normativa propuesta por el oficialismo fue aprobada y consiste en promover la educación dual entre los institutos tecnológicos y las empresas privadas como una alternativa para los jóvenes que no lograron cupos en las universidades. Diego Cuenca asistió al debate y preparó el siguiente informe con la explicación. Desde San Borondón, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una segunda normativa propuesta por la bancada oficialista. Esa vez consiguió que 83 legisladores, principalmente del movimiento ADN y del Partido Social Cristiano, voten a favor de la Ley de Educación Dual, que según el documento busca reactivar la economía, vinculando al sector empresarial con la modalidad educativa, que combina la teoría con la práctica, como una alternativa para estudiantes que no pudieron ingresar a las universidades. Que si fortalecemos los institutos técnicos en nuestro país, que para que ustedes conozcan son más de 209, pueden suplir esos cupos de jóvenes que se están quedando sin una oportunidad de educación superior. 61 asambleístas, entre ellos la bancada correísta, Revolución Ciudadana y 3 de Pachacutic, votaron en contra, advirtiendo una supuesta precarización laboral. La relación con los estudiantes en formación dual será exclusivamente con fines pedagógicos y de aprendizaje, sin que aquello implique ninguna relación laboral. Este apartado, colegas asambleístas, es peligroso. Los cuestionamientos apuntaron a que la normativa ofrece incentivos tributarios a las empresas e institutos que participen de esa modalidad educativa, recibiendo a jóvenes, especialmente del sector rural. Si revisamos la realidad de Alemania, de España y otros países de Europa, claro que hay la educación dual, pero con pagos mensuales que fluctúan entre 300 euros a 800 euros mensuales. Cuando entre en vigencia la normativa, el gobierno dará créditos preferentes a las compañías que participen en la modalidad dual y los institutos educativos recibirán puntajes adicionales en su acreditación dentro del sistema de educación superior. Desde cualquier dispositivo móvil, amigos, nos pueden ver por ecuavisa.com. La Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional abocó conocimiento de un proyecto para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años. Según el documento, se busca protegerlos del acoso sexual virtual y del cyberbullying. Diego Puente profundiza en los detalles de esta propuesta.
La Asamblea Nacional inicia la discusión de un proyecto de ley para restringir el acceso a redes sociales a niños y a adolescentes. La Comisión de la Niñez será la encargada de tramitar esta iniciativa, que busca aumentar un único numeral al artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia. Así, se busca prohibir el acceso y uso de redes sociales a menores de 15 años para proteger su integridad. La reforma persigue dos objetivos: reducir los riesgos asociados a la exposición prematura a contenidos inapropiados y situaciones de ciberacoso. La regulación será para todas las redes sociales, es decir, las plataformas digitales en las que se crean cuentas personales para interacción social, para el envío de mensajes privados masivos o páginas públicas para seguidores y contactos. Habrá excepciones en casos de plataformas digitales sobre temas educativos, las que tengan versiones específicas seguras para menores de edad y que dispongan mecanismos efectivos de control parental. Según el proyecto presentado por la asambleísta Catherine Pacheco de ADN, la sanción por el incumplimiento recaerá en las empresas proveedoras de las plataformas. Se prevén multas de hasta el 5% de su facturación local anual. La normativa, en su exposición de motivos, recoge que el 70% de niños, niñas y adolescentes utiliza redes sociales como TikTok y WhatsApp y que los principales riesgos son ciberbullying, hackeo, suplantación de identidad y acoso y abuso sexual online. En otros países como Australia, Francia y Bélgica ya tienen legislaciones con provisiones similares. El escritor y poeta cuencano Efraín Jara será recordado en un encuentro literario gratuito a propósito de los 100 años de su natalicio. También este jueves el Centro Artístico de Yesenia Mendoza presenta la última función de su musical El Libro de la Selva. Más detalles con Diana León en la Agenda Cultural. La obra Ternura, un montaje sobre el duelo y la ausencia, se presenta este jueves en el Teatro Variedades de la capital. La puesta en escena, a cargo de Lupanar Teatro, explora la historia de un padre e hijo, como dos extraños que se cruzan sin encontrarse. Después de esto te voy a visitar. La función empieza a las 7 de la noche. Los versos del poeta cuencano Efraín Jara serán recordados en un homenaje por el centenario de su nacimiento. La velada invita al público a disfrutar de un diálogo entre escritores, investigadores y lectores sobre el legado de su obra para la poesía latinoamericana contemporánea. El encuentro será a las 6:30 de la tarde en el Salón del Pueblo Efraín Jara Hidrobo, de la capital Azuaya. La entrada es libre. Este jueves es la última función del musical El Libro de la Selva, a cargo del grupo de danza del Centro Artístico Yesenia Mendoza. En esta adaptación, el relato sigue a las princesas amazonas Magli, Aquela y Kim en sus aventuras en la selva, acompañadas de otros divertidos personajes. La presentación será a las 7 de la noche en la sala principal del Teatro Centro de Arte en Guayaquil. La 13ª edición de los premios Platino, que reconoce lo mejor del cine iberoamericano, dio a conocer la lista de preseleccionados rumbo a las nominaciones. Entre los títulos destacados figuran las producciones ecuatorianas Los Ahogados, dirigida por Juan Sebastián Jácome, y también Hiedra, de Ana Cristina Barragán. A continuación, revisemos qué otras cintas nacionales forman parte de esta lista. No son nuestros cuentitos, Marcela. ¿Qué estás imaginando? Te volviste loca. Usted sabe todo. Los Ahogados, de Juan Sebastián Jácome, lidera las producciones ecuatorianas preseleccionadas a los premios Platino. La cinta destaca con las postulaciones de Giovanna Andrade a Mejor Interpretación Femenina y Pilar Olmedo a Mejor Actriz de Reparto, además de las categorías de Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Dirección de Montaje. ¡Vámonos, mamá! Yo nunca voy a dejar que nada te pase. Yo también me siento aprisionada aquí, pero este hogar es todo lo que tenemos. ¿Qué hiciste? Por su parte, Hiedra figura entre las preseleccionadas a Mejor Película Iberoamericana de Ficción. Ana Cristina Barragán aspira al reconocimiento como Mejor Directora. Se suma la candidatura de Joshua Iván Josa a Mejor Intérprete Masculino de Reparto, así como las postulaciones a Mejor Guión y Mejor Música Original. La cinta Viejos Malditos, de Javier Chávez está postulada al premio al Cine y Educación en Valores
y el fallecido Jaime Bonelli figura en la categoría de mejor interpretación masculina. En la categoría Mejor Película Documental aparece Eco de Luz, dirigida por Misha Vallejo Prut. ¿Quiénes serán estas personas? ¿Quién fue este abuelo? Además, Alucina, de Javier Cutrona, es candidata a Mejor Ópera Prima. Nunca dejamos de soñar. La 13ª edición de los Premios Platino, que reconocen a lo mejor de las producciones iberoamericanas, se realizará el 9 de mayo en México. Finalizamos Televistazo Estelar, amigos, no sin antes invitarlos a las entrevistas en contacto directo para mañana. Los invitados son Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, para analizar cuál es el impacto en Ecuador de la ola de violencia en México. Además, Juan Francisco Cabello, neurólogo, pediatra y profesor adjunto del Hospital de Niños de Boston, para hablar de las enfermedades raras en Ecuador. ¿Qué hace falta? La información completa y actualizada continúa en ecuavisa.com. Gracias siempre por su confianza. Buenas noches.